El infierno no educa, solo asusta. Por eso es tan útil para quienes viven del control. La idea de que un ser humano, por decisiones tomadas en una vida corta, merece sufrir por toda la eternidad, es una aberración moral disfrazada de doctrina. Y lo peor, a eso lo llaman justicia divina. Pero si cualquier padre terrenal decidiera torturar eternamente a su propio hijo por un error, sería condenado como psicópata. Dios no. A Dios se le rinde reverencia. El infierno se convirtió en una herramienta de coerción, usada no para despertar conciencia, sino para generar miedo. Porque el miedo actúa más rápido que el amor, y es mucho más útil para quienes necesitan mantener a los fieles de rodillas. La amenaza del infierno nunca tuvo que ver con justicia. Tuvo que ver con obediencia. El cielo es la promesa, pero el infierno es la correa. Y solo alguien desesperado por control eterno sería capaz de inventar un castigo eterno. Llamar a eso espiritualidad es burlarse de la lucidez. O Dios es amor, o es un carcelero celestial con gusto por el sufrimiento ritualizado. Las dos cosas no coexisten, a menos, claro, que ese Dios haya sido creado por hombres que proyectaron su propia sed de castigo y le pusieron un trono debajo. El infierno no fue creado por Dios. Fue creado por quienes necesitaban un enemigo eterno para mantener vivo el miedo, y a los obedientes, aún más obedientes. Antes de existir como amenaza religiosa, el infierno existía como mito. Antes de ser un lugar de castigo eterno, era una metáfora sobre la muerte, lo desconocido y el límite del poder humano. Los pueblos antiguos ya tenían sus versiones del inframundo. Los griegos tenían el Hades, los egipcios, el Duat, los nórdicos, el Helheim. Ninguno de estos lugares se basaba en tortura infinita. Eran territorios espirituales que representaban transición, purificación o simplemente olvido. El concepto de sufrimiento eterno solo se cristaliza siglos después, cuando la religión deja de ser camino y se convierte en imperio. Cuando la fe empieza a servir más a la corona que al espíritu. Gran parte de la construcción del infierno tal como lo conocemos hoy no viene de las escrituras. Viene de la literatura y de la política. La figura del fuego eterno, del dolor sin fin, del demonio que atormenta almas pecadoras, fue popularizada por obras como La Divina Comedia, de Dante Alighieri, escrita en el siglo XIV. Esa obra no es revelación espiritual, es una narrativa poética, profundamente influenciada por disputas políticas y doctrinas de su época. Pero se volvió referencia. Y lo que debía leerse como arte se transformó en doctrina. La Iglesia Católica, entre los siglos IV y XV, aprovechó estas construcciones imaginarias para consolidar su dominio sobre las masas, y lo hizo con maestría, porque nada es más efectivo que un enemigo invisible, eterno y aterrador. La doctrina del infierno no nació en el cielo. Fue construida en la tierra, creada por hombres que entendieron que el miedo es más efectivo que el amor, que la amenaza controla más que el ejemplo y que la culpa dura más que el arrepentimiento. En los textos originales de la Biblia, tanto en hebreo como en griego, las palabras traducidas como infierno muchas veces se referían al Sheol, el lugar de los muertos, o a la Gehenna, un valle donde se quemaba basura a las afueras de Jerusalén. Pero con los siglos todo fue fusionado, distorsionado y convertido en un dogma de terror, no para elevar el alma, sino para domesticarla, no para salvar, sino para someter, porque mientras más oscuro es el infierno, más dócil se vuelve el rebaño. El infierno nunca tuvo que ver con espiritualidad, tuvo que ver con estrategia. No fue creado para elevar conciencias, sino para mantenerlas sometidas. El miedo a arder por la eternidad es más efectivo que cualquier sermón sobre el amor, porque el amor exige comprensión,
y el miedo solo obediencia. Las grandes instituciones religiosas entendieron eso desde el principio. No hace falta convencer a nadie de la verdad cuando se puede implantar el pavor al castigo. Por eso el infierno fue útil, y sigue siéndolo, porque mientras el amor libera, el miedo domestica. El problema es que esta estrategia funcionó. Durante siglos, millones vivieron encadenados a una fe construida sobre la culpa, no sobre la conciencia. Generaciones enteras fueron moldeadas por un sistema que enseñaba más sobre condena que sobre compasión. El infierno se convirtió en un sistema de vigilancia implantado en la mente. La idea de que alguien te está observando todo el tiempo, listo para lanzarte al fuego por cada deseo, cada error, cada duda. Eso no forma almas libres, forma rehenes emocionales, dependientes de aprobación divina y paralizados por la amenaza del castigo. Llamar a eso espiritualidad es un insulto a la inteligencia. Y cuando hablamos de control, no hablamos solo de fe, hablamos de poder, porque una mente dominada por el miedo es más fácil de gobernar, más fácil de explotar, más fácil de mantener en silencio. La amenaza del infierno siempre sirvió más al imperio que al espíritu. Siempre fue un arma disfrazada de doctrina, un instrumento de dominación camuflado de enseñanza sagrada. Y esto no es una teoría conspirativa. Basta con observar cómo los sistemas más opresivos de la historia siempre usaron el miedo como cimiento. La diferencia es que, en este caso, le pusieron rostro de Dios al miedo y llamaron fe a lo que, en la práctica, era solo sumisión condicionada. Existe una fractura moral profunda en el corazón del cristianismo moderno. La afirmación de que Dios es amor y al mismo tiempo que condena a personas a una tortura infinita por decisiones tomadas en una existencia finita. No se trata de opinión, se trata de lógica, de coherencia interna, de honestidad teológica. Amor y castigo eterno no caminan juntos, uno excluye al otro. O Dios ama incondicionalmente, o es el arquitecto de un infierno donde los seres humanos sangran por no haber comprendido a tiempo los códigos de la salvación. Y si eso le parece justo a alguien, tal vez el problema no está en el pecador, sino en la imagen distorsionada de Dios que esa persona aprendió a adorar. Immanuel Kant, filósofo moral del siglo XVIII, decía que la ética solo es legítima cuando no se basa en recompensas o castigos, sino en el valor del acto en sí. Eso desmonta la idea del cielo y el infierno como motivadores. Porque si la bondad solo nace del miedo al castigo, entonces es falsa. Si la espiritualidad se construye sobre un haz esto o sufre eternamente, entonces es chantaje, no transformación. El infierno, en ese contexto, no es un lugar. Es una falla de lógica espiritual. Un concepto que destruye la base misma del amor que dice defender. Y hay un punto que rara vez se dice en voz alta. El infierno no revela el carácter humano, revela el carácter del Dios que supuestamente lo creó. Un padre que castiga con abandono eterno no es ejemplo de justicia. Es el reflejo de un narcisismo absoluto disfrazado de santidad. Si fuera cualquier otro padre, lo llamaríamos abuso. Pero cuando se trata de una divinidad, la mayoría guarda silencio, por miedo, por adoctrinamiento o por no saber que tiene derecho a cuestionar. La fe no es sumisión ciega. La fe es el coraje de enfrentar lo que no tiene sentido y aún así seguir buscando algo que honre la conciencia. Y el infierno eterno, por más que intenten pintarlo con tintes sagrados, jamás será compatible con una definición honesta de amor. Hay quienes piensan que dejar de creer en el infierno es perder la fe, pero a veces es exactamente lo contrario. Es cuando se deja de creer en el infierno que la fe, por primera vez, respira, porque ya no es empujada por el pavor, sino guiada por la lucidez.
Una espiritualidad que necesita de un castigo eterno para funcionar no es espiritualidad, es chantaje emocional. Cuando se saca el infierno de la ecuación, solo queda lo real, el carácter, la conciencia, la responsabilidad de ser íntegro sin necesidad de amenazas. Y ahí comienza la fe adulta. La fe que no se arrastra por miedo al fuego, sino que camina por amor a la verdad. La psicología ya nos enseñó que el miedo constante apaga el pensamiento crítico. El cerebro entra en modo defensa. La lógica desaparece. La reflexión muere. Por eso tantos viven en silencio, aunque sospechen del absurdo que escuchan desde los púlpitos, porque el miedo paraliza. Pero cuando ese miedo es confrontado, algo se rompe por dentro, y lo que parece una ruina es en realidad una reconstrucción. Cuestionar el infierno es un acto espiritual, un renacimiento, no porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque por fin tuviste el coraje de hacer las preguntas correctas. Carl Jung decía, lo que negamos nos somete, lo que aceptamos nos transforma. Negar el infierno impuesto es el primer paso para aceptar una espiritualidad que de verdad transforma. Al final, la gran liberación no es librarse del infierno de afuera, es liberarse del infierno de adentro, del miedo a equivocarse, del pánico de pensar diferente, de la culpa clavada por una doctrina que prometía cielo, pero entregaba cadenas. La fe verdadera empieza donde termina la coerción. No se impone a gritos, ni se sostiene con amenazas. Nace del silencio después del coraje, del colapso seguido de claridad, del momento en que alguien, tras años encadenado por la culpa, finalmente entiende, si Dios existe, no necesita quemarme para enseñarme. Y solo ahí, en ese instante, comienza la verdadera comunión, porque el alma ya no teme, despierta. Si llegaste hasta aquí, tal vez algo dentro de ti ya haya notado lo que muchos todavía fingen no ver, que el infierno, antes de ser un lugar, es un concepto, y los conceptos pueden ser creados, enseñados y superados. La verdadera prisión nunca fue el fuego imaginado al final de la existencia. Fue la culpa plantada en medio de la vida, el miedo que te enseñaron desde niño, la idea de que equivocarse es imperdonable, que cuestionar es rebeldía, que dudar es pecado. Pero tal vez, dudar fue tu primer acto de fe. Lo que este video intenta mostrar no es solo que el infierno es una invención, es que ya no lo necesitas para crecer espiritualmente. No necesitas más cadenas simbólicas para ser una persona completa. No necesitas seguir sintiéndote un pecador crónico para buscar lucidez. La conciencia no nace del castigo, nace del encuentro contigo mismo. Y si algo tiene que morir, no es el pecador. Es esa imagen distorsionada de un Dios que ama con condiciones y castiga con eternidad. Ese Dios fue útil para sistemas de control, pero inútil para almas que quieren despertar. Tal vez este video rompió algo dentro de ti. Un miedo antiguo, una culpa heredada, un silencio que dolía. Y si fue así, no lo ignores. Porque no toda ruptura es una pérdida. Algunas son renacimientos. Ahora dime con sinceridad en los comentarios, ¿de verdad crees que el infierno forma parte de un plan divino? ¿O fue puesto en tu camino solo para mantenerte de rodillas? Tu opinión puede iluminar a alguien que aún no tuvo el valor de pensar en esto. Escribe lo que este video despertó en ti. Pon en palabras eso que quizá nunca te dejaron decir. Y si esta reflexión tocó algo importante en ti, deja un like en este video. No es solo un botón, es la forma en que el algoritmo entiende que este mensaje necesita llegar a más personas. Y lo necesita. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque si este contenido tuvo sentido para ti, hay mucho más por venir. Y tal vez, solo tal vez, eso que llamas crisis espiritual sea apenas el comienzo de tu liberación. El infierno no fue creado por Dios, pero tal vez
Tu lucidez sí lo fue.